Muy buen domingo, saludos para todos, familia de fe, amigos, gente que nos puede seguir el día de hoy, aquí desde el templo, desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en la ciudad de Apodaca, Florida. El que te saluda es el pastor José Abdiel Matamoros, la pastora Teresa Matamoros, ambos sirviendo en este lugar para la gloria del Señor. Junto con mi hijo Jonathan, que está ahí atrás de cámaras, ayudándome con la grabación. Bendecidos, bienvenidos en este domingo que el Señor nos permite volvernos a congregar por los medios electrónicos. Amén. Espero que estén ahí ya conectándose los miembros de nuestra iglesia, Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en Apodaca, Florida. Y también, si usted vive en esta área, conéctese, déjeme saber de su sintonía, invitando de nuevo a que lo compartan, que le deje saber a sus amigos, sus familiares, a otras personas por ahí entre sus contactos. Páseles el enlace de esta grabación, déjeles saber de este día, de este mensaje. Hoy traigo un tema que yo sé que va a ser de mucho impacto para usted, de edificación para su vida también. Hoy quiero hablarle de gracia, la gracia de Dios. El sentido, concepto bíblico de gracia, pero también otras maneras en que lo podemos aplicar en nuestro mundo de hoy. Bueno, algo que definitivamente se conecta, tiene que ver con el tema de gracia, es lo que hemos vivido en estos últimos días en nuestra nación. Me refiero aquí a los Estados Unidos. No me refiero al virus, ya hemos hablado bastante de eso. Me refiero a los acontecimientos lamentables esta semana por causa del racismo. Y al hablar de eso, tengo que retroceder e ir más atrás y pensar, ¿de dónde viene la raíz de todo esto? Desde un punto de vista espiritual, sabemos que la raíz es el pecado, es la falta de Dios en el corazón del ser humano. Pero también desde un punto de vista histórico, sabemos que hay antecedentes en este país, los Estados Unidos, con respecto al racismo. En los años 1800 hubo una guerra civil como resultado precisamente de las diferentes maneras de ver las razas humanas. En aquella época, obviamente, el tema de la esclavitud, cuando había una parte del país en favor de la esclavitud y otra parte del país en contra de la esclavitud. Y en ese tiempo la esclavitud era bien cruel, era una verdadera esclavitud inhumana, podríamos llamarlo así, el trato que se le daba a las personas de raza negra que traían de África en esos tiempos. Luego en los años 60, recordamos también que hubo mucha turbulencia social en esa época, en los años 60, y fue cuando surgieron dos posturas extremas. Por un lado estaban los que se llamaban los Black Panthers, y estos eran agresivos, violentos, eran morenos, negros, afroamericanos, que estaban queriendo desahogar todo su enojo contra el racismo del que habían sido víctimas por muchos años. Pero la manera en que lo manejaban era a través de la agresividad, de la violencia. Tristemente hemos visto eso en las noticias en estos días. Por otro lado, surge un hombre, Martin Luther King, que lo maneja diferente. Un hombre con una visión diferente de lo que es la justicia y la paz. Y a pesar de que su metodología, su manera de manejarlo, no era aprobada por la mayoría quizás, es decir, el método pacifista, la protesta no violenta y todo eso, al final él fue el que ganó. Al final la no violencia ganó y se lograron cambios, por lo menos legales, con respecto al trato hacia los afroamericanos. Claro, entendemos que eso no cambió el corazón de la sociedad general y que todavía, hasta la fecha, hay antecedentes de ese racismo. Sigue repercutiendo, sigue expresándose, como los acontecimientos que hemos visto
no solo ahora con el caso de este policía, sino en otros más. Y claro, la población afroamericana ya explotó, no soporta más. Como cristianos tenemos que decir algo, tenemos que hablar, no podemos quedarnos callados. Como dijo Martin Luther King en una ocasión, lo que más me preocupa no es la voz de mis enemigos, sino el silencio de mis amigos. Y lo aplicamos a este caso, claro que sí. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con gracia? Usted dirá, pastor, usted no que iba a hablar de gracia. Sí, tiene mucho que ver con gracia. Porque precisamente en esta semana estaba yo orando y pensando en mi predicación y escuché un himno mientras estaba preparando el sermón. Escuché un himno que dije yo, wow, qué tremendo, ese himno tiene un tema que tiene que ver con lo que está pasando. El himno se titula Sublime Gracia. Un himno que se ha entonado con mucha emoción, en ocasiones muy significativas. De hecho, hay algunos que lo consideran como el segundo himno nacional aquí en los Estados Unidos. Sublime Gracia. Lo escribió John Newton, un hombre que nació en Inglaterra, pero emigró a los Estados Unidos. Su familia, él era capitán de un barco mercante en el Mediterráneo, su padre, y después su hijo también se envolvió en lo mismo, en el trabajo en los barcos. Su madre, Elizabeth, era una cristiana bastante devota del Señor, que desde niño le inculcó a John el temor a Dios. Pero John no siguió ese camino que su madre le enseñó por muchos años. Cuando su madre murió, él se enojó, se amargó contra Dios y llegó a burlarse de la Biblia y de los cristianos inclusive. Bueno, él pasó una etapa que no me daría tiempo hoy de dar todos los detalles, pero un proceso en su vida muy interesante para que dejara de ser aquel amargado y enojado contra Dios al escritor de Sublime Gracia. Bueno, su padre, ya cuando se retiró, como había sido mercader, como te digo, de barcos, le consiguió un puesto de importancia en un navío, y ya sin la tutela de su padre y por la influencia de un capitán que había en ese barco, una mala influencia, él se volvió más profano y más rebelde que antes. Y así vivió muchos años. Durante esos años se libró una batalla en él, en su corazón, por las convicciones religiosas y morales que le enseñó su madre, que le inculcó su madre, pero al mismo tiempo ese espíritu rebelde lo hacía reaccionar negativo hacia las cosas de Dios. Y por muchos años se alejó más y más de Dios. Eso lo llevó a vivir muchas experiencias trágicas en su vida. En uno de esos viajes hacia África a traer esclavos, él se enojó con uno de los socios con los que él trabajaba, digamos. Tuvo un problema y se lo vendió a su esposa como sirviente. O sea, a mismo John lo vendieron como esclavo a la esposa de este otro supuesto socio que él tenía. A tal punto llegó eso que él llegó a vivir como un mendigo, viviendo de muy poco alimento, casi no comía, no le daban alimento, amarrado en una ocasión, en uno de esos viajes, lo amarraron al barco porque no tenían confianza en él de que fuera a hacer algo, a rebelarse más, y lo amarraron y lo dejaron allí en el barco hasta que ellos regresaron de traer esclavos en la tierra donde andaban. Entonces él vivió la esclavitud en su propia carne. Fue maltratado, traicionado, amarrado, humillado, y a pesar de eso, lamentablemente, él también se volvió un traficante de esclavos. Se dedicó por 9 años al comercio de esclavos como capitán de un barco. Después él mismo llegó a ser capitán de un barco y lo empezó a hacer como un negocio. En una ocasión, durante uno de esos viajes, Newton estaba bien metido en el pecado
blasfemando y actuando rebelde. Entonces, en uno de sus viajes, resulta que mientras se dirigían a Inglaterra, los cogió una tormenta muy fuerte que azotó el barco donde viajaban. Y él mismo pensó que se iba a morir ese día, de tan fuerte que era la tormenta. Pero resulta que allí en el barco había una Biblia. Algún compañero, alguien más tenía una Biblia. Y mientras pasaban esa tormenta, John Newton empezó a leer la Biblia, empezó a leer la palabra de Dios. Los dedicó a emplear y meditar en la Biblia mientras lograban recuperarse y salir de esa tormenta. Y además, algo de lo que su madre le enseñó estaba ahí en el fondo de su corazón. Se recordó de eso, de cuando vio aquella Biblia que también su madre de niño le leía. Bueno, finalmente, luego de 4 semanas a la merced del viento, llegaron a una isla en Irlanda. Y allí fue, en esa isla en Irlanda, donde John Newton volvió a creer en la existencia de Dios, volvió a reconocer que Dios lo logró rescatar porque su barco quedó destruido, dañado. Y así fue que a los 29 años de edad comenzó poco a poco su sanidad interior y a ser libre del miedo, el miedo al infierno que él tenía, sobre todo, que lo había perseguido. Y ya después de esa etapa, después de los 30 años, se dedicó al servicio del Señor y se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Y en 1764, a sus 39 años, fue ordenado como ministro en la iglesia anglicana y llegó a ser un predicador muy conocido. Así que te he dicho brevemente un proceso de una vida de un hombre que fue extremadamente rebelde a Dios. Además de eso, racista, al extremo de trabajar traficando esclavos en África. Y Dios lo tocó y lo transformó. Y mi oración es que en este tiempo también, toda persona que tenga en su corazón algún sentimiento de amargura, de rebeldía, de enojo contra Dios, hoy sea salvo y restaurado. Que toda persona que tenga algún sentimiento de desprecio, de prejuicio, de racismo hacia otra raza, sea la raza afroamericana, sea la raza asiática, sea la raza latina, o sea la misma raza blanca de un lado para el otro, para los dos lados, que esa persona sea tocada y transformada el día de hoy. Y que se quiebre la maldición del racismo en nuestra sociedad. Así fue que en 1788 él publicó un tratado titulado Reflexiones sobre el comercio de esclavos africanos. Él llegó a escribir una reflexión sobre eso, sus experiencias, expresando también su arrepentimiento de haber sido parte de esa. En ese escrito, él publicó su rechazo a la esclavitud y manifestó arrepentimiento de haber sido parte de ese negocio. Yo no sé si usted conoce gente que en el pasado, por alguna razón, tuvo esa clase de actitud de prejuicio, de racismo, de rechazo hacia otros de otro color. Pero ojalá que Dios trate con ellos, como lo hizo con John Newton. Y que lleguen un día en su vida a admitirlo, a decir: me equivoqué de haber seguido las ideas del Ku Klux Klan, o me equivoqué de haber seguido las ideas de los Black Panthers también, del otro lado, de cualquiera de los dos extremos. Me equivoqué de haber seguido las ideas del odio, en lugar de seguir el concepto, el principio bíblico de amor y justicia al prójimo, que es lo que Dios quiere que lleguemos a tener. Así fue como él entonces escribió esa reflexión, y ya después un amigo de él, William Cowper, escribió una colección de poemas, y en esa colección de poemas incluyó el poema de John Newton, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Sublime gracia, cuán dulce sonido, sería la traducción. Fue un poema originalmente, pero después se le puso música
y se convirtió, como te digo, en ese tremendo canto que es casi como un himno para muchas personas. Y lo estuve escuchando esta semana, precisamente también cantado por gente de diferentes países, de diferentes razas y nacionalidades, recordando de que es la gracia de Dios la que nos cubre a todos. El texto bíblico en el cual John Newton se inspiró bíblicamente para este canto está en 1 Crónicas 17, 16 y 17. Dice así: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Al templo, se estaba refiriendo a la restauración que Dios le estaba dando a David en ese momento. Y aún en esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hallado de la casa de tus siervos para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Me impacta la última declaración de David ahí. Me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y es que David fue otro que también tuvo un proceso de vida en el que pudo haber cometido muchos más errores de los que hizo, pero tuvo una restauración, tuvo un cambio en su vida. Y él no se esperaba ser elegido como rey de Israel. Él no se esperaba ser el ungido de Dios. Él sentía que él no lo merecía. Y claro, tiene razón, no lo merecía. No se trata de merecerlo. Quiero empezar por establecer ese principio. La gracia de Dios no se trata de merecimientos. Por eso es gracia, porque no se basa en merecimientos. David el rey, y lo mismo John Newton, y muchos otros que usted puede venir a su mente tal vez, que han sido personas que en su pasado cometieron tremendos errores. Y errores no solo a nivel personal, errores contra el prójimo que hicieron daño muy fuerte al prójimo. Son personas que pueden ser ahora testigos de la inmensa, sublime gracia de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, Tito dice, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ves? La gracia significa que Dios decidió darla a través de su Hijo Jesucristo para salvación y a todos los hombres. Yo sé que es difícil a veces pensar que Dios perdona o salva a alguien que ha hecho atrocidades, que ha hecho tremendas maldades. Te podría mencionar, ahora estamos hablando de John Newton, esclavitud, maltrato a los afroamericanos. Puede haber sido un criminal, puede haber sido un violador o violadora, un traficante de niños, un ladrón, lo que sea, lo peor de la sociedad que te quieras imaginar. Y algunos dicen, no, yo no puedo entender, ese no merece gracia, ese tiene que ir al infierno, no hay otra para esa persona. Pero es que en realidad la gracia de Dios, como dice Tito allí, es de salvación para todos los hombres. Los dos ladrones en la cruz no merecían gracia. En todo lo contrario, uno de ellos admitió, nos merecemos estar aquí en la cruz. No merecemos gracia. Pero Cristo les dijo, al que aceptó su condición, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo gracia para él, pero hubo una gracia basada en la humillación, en el quebrantamiento, en el arrepentimiento. Lo mismo pasó con John Newton. Sí, fue un ex traficante de esclavos, fue un racista, pero se arrepintió y recibió gracia. En la historia del cristianismo hay muchos ejemplos así. Mire, ¿se acuerda de Martin Luther? No Martin Luther King, Martín Lutero, el de Europa, el reformador. Martín Lutero era un religioso, era un hombre metido en la iglesia, era un líder del catolicismo en esa época. Lo llevan a una biblioteca y empieza a leer allí el libro de Romanos. Romanos 3:24 dice,
dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. Qué énfasis más interesante. Gratuitamente. Es que es gratis. Es que no tiene precio humano. El ser humano no la puede comprar. La gracia de Dios. Y Martín Lutero, que había vivido pensando que él podía comprar la gracia, que él como sacerdote en esa época podía hacer penitencias, pagar dinero para que la gracia le fuera dada, se da cuenta que no, que así no funciona, que no se trata de comprarla, se trata de recibirla gratis, porque es gracia de Dios. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Y fíjate la última frase de este verso, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Está declarando allí el autor de Hebreos que Jesús es quien es el portador de la gracia y que hace posible la gracia por su muerte en la cruz del Calvario. No por otros méritos humanos, no de otra manera. Ese es mi testimonio y el de muchos. Solo la gracia de Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente que Dios les otorgó gracia a pesar de que no eran perfectos. Ninguno de ellos. Noé, Génesis 6:8, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Noé no era perfecto. No era perfecto. José, Génesis 39:21, un varón de gracia también, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, Dios le ayudó a abrirse puertas. Eso de gracia también viene de Dios, de parte de Dios, porque Dios se la dio. Pero cuando tienes la gracia de Dios también te abre puertas en muchas maneras. ¿Ves? En el caso de José, se le abrieron puertas para ser usado por Dios en el palacio, en Egipto, y ser usado por Dios para sembrar la fe, dar testimonio en una época en que eran todos paganos y nadie pensaba en Jehová, en el Señor. Moisés igualmente. Moisés hablando de Egipto, conectándolo con Egipto. Éxodo 33:17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. La declaración hacia Moisés es bien poderosa también. Por cuanto has hallado gracia a mis ojos. ¿Quieres hallar gracia a los ojos de Dios? Actúa como Moisés, depende de Dios. Moisés tampoco era perfecto, también cometió errores en su proceso de vida, como digo yo. Pero fíjate que Dios le dice, yo te he conocido por tu nombre. Dios conoce muy bien al ser humano, Dios te conoce a ti y a mí. No hay nada que podamos ocultarle. Y a pesar de nuestras imperfecciones, Él sabe dónde está nuestro corazón. Él sabe cómo estamos profundamente. Y Él puede entonces, porque Él ve esa actitud que otros no ven. Otros pueden verte diferente, pero Dios te mira con ojos de gracia. Él dice, has hallado gracia en mis ojos. ¿Ves? Ahora, aún ante otros, puede ser que la gracia de Dios impacte a otros. Hay gente que de verdad, uno dice, esta persona necesito acercarme más a ella porque como que todo le va bien. No que sean perfectos, reitero, pero algo hay, algo tienen. Dice Proverbios 3:3-5, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El verso 4 es al que me quiero referir. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
hallarás gracia y buena opinión. ¿Qué se dice de ti? ¿Qué reputación te has hecho? Me he hecho. Plural, nos hemos hecho. Tenemos que preguntarnos eso, porque esa reputación que nos hemos hecho tiene que ver con la gracia de Dios. Tendremos una reputación de gente muy severa, religiosa, fanática, o una reputación de gente de fe, de gente sencilla pero honesta, íntegra en su caminar con Dios. Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué bueno y qué bonito es cuando alguien se acerca a ti y te dice: mira, yo quisiera que me des un consejo porque sé que tú eres una persona cercana a Dios. O yo quisiera que ores por mí porque yo sé que tú estás cerca, vos estás cerca de Dios. ¿Eso qué indica? Que se ha hecho una reputación de que eres una persona íntegra delante de Dios. Tenemos que cuidar eso. A eso es lo que se refiere en Proverbios. ¿Ves? Volviendo al Nuevo Testamento, ahora definiendo un poco lo que es gracia teológicamente, bíblicamente. Juan 1, 16, 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Ya expliqué que gracia quiere decir dádiva de Dios, un regalo, algo gratis que Dios nos da. Pero ahora dice el apóstol ahí que es gracia sobre gracia, como por decir, más allá de la gracia normal, regular, que te puedas imaginar. Porque a veces la gente dice: la gracia tiene límites, como en las cortes, ¿verdad? En las cortes los jueces puede que le otorguen gracia a un acusado y le digan: bueno, podría mandarte 10 años a la cárcel, pero te voy a dar 2 o 3 años en probatoria nada más. Podemos decir que le está dando gracia, humanamente hablando. Pero ¿qué si ese juez ve a esta persona y le dice: mira, podría darte 30 años en la cárcel, pero voy a anular tu condena completamente? No, queda borrada tu condena, estás libre, puedes irte. Y no hay récords de tu condena, de tu caso. Muy raro que pase eso en la corte, ¿verdad? Pero ¿qué significaría eso? ¿Qué representaría eso? Ese es mi punto. Representaría gracia sobre gracia, porque representaría que no solo le están perdonando una condena que merecía, sino que le están haciendo un comenzar de nuevo radical, total, de que su récord queda limpio, completo. Eso es gracia sobre gracia. Y yo quiero hacerte entender este día de que el perdón de Dios, no el humano, el perdón de Dios es gracia sobre gracia. El perdón de Dios limpia, borra, quita el pecado del mundo y el pecado tuyo y mío por completo. No están los récords de Dios ya más. Humanamente hablando, sí, ahí quedan los récords, quedan las memorias de los daños que hiciste tal vez, pero en los récords de Dios no. Es gracia sobre gracia. Dice el verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Ves? La ley era lo que le recordaba a la gente: estas son las reglas, Moisés lo dijo, así es, y estas son las consecuencias. Pero agrega algo el versículo 17: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. ¿Sabe que esos fueron dos temas claves en el ministerio de Jesús? Gracia. Viene aquella mujer adúltera que le dicen a Jesús: hay que apedrearla, se merece apedrearla. Sí, es cierto, de acuerdo a la ley se merecía apedrearla, pero Jesús dice: bueno, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. O sea, ¿quién de ustedes merece que pueda ser juez de este caso? Y ninguno se atrevió, porque ninguno merecía la gracia. Ahora Jesús le otorga una gracia sobre gracia a esta mujer, cuando a pesar de que merecía ser apedreada, Jesús le dice: vete y no peques más. Él es el único que pudo otorgar esa gracia. Ningún rabino, ningún líder de la época de Jesús se hubiera atrevido a decir lo que Jesús dijo. Por eso lo querían
crucificar, porque decían: tú te haces Dios, te crees Dios, perdonando pecados de la gente así, por dar gracia sobre gracia. Y la otra gran palabra, que el término que usa aquí Juan, es que la verdad vino por él también. Jesús es el representante, el modelo de la única verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando él dice que es eso, es porque tiene la autoridad entonces para otorgar gracia a quien la necesita, no al que la merezca, al quien la necesita. ¿Tú necesitas gracia hoy? ¿Hoy te sientes culpable, mal contigo, contigo misma? Hoy yo estaba viendo, antes de venir al templo, estaba viendo un rato con mi hijo una película de una historia real de una mujer que participó por muchos años en una clínica de abortos. Ella trabajó con esta organización, Planned Parenthood se llama en inglés, y esa es una organización que se dedica a promover el aborto en este país. Tiene clínicas de aborto por todo lado. Y esta mujer entonces, en un momento, Dios trata con ella. Había cristianos que estaban orando por ella, sus padres eran cristianos y oraban por ella, su mismo esposo no le gustaba el trabajo que ella hacía. En una ocasión ella tuvo que participar en la destrucción literal de un feto, de un niño, y eso la impactó, la quebrantó. Dios usó eso para que ella abriera los ojos, y entonces ella se entrega a la causa. Más bien ahora se dedica a hablar en contra del aborto toda su vida. Pero en la película se ve como ella se quebranta, se arrepiente, tiene una transformación real, decide hacer un cambio radical en su vida. Allí es donde se imparte la gracia. Ella pasó muchos años participando del asesinato de criaturas humanas, pero ahora recibió gracia. Gracia sobre gracia. Eso es el concepto bíblico, aunque humanamente nos cueste tragarnos eso, esa verdad. ¿Ves? Hubo uno también que valoró mucho la gracia, el apóstol Pablo. Pablo también tenía una reputación muy mala, un pasado, una experiencia de perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos, participó en el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. Ahí estuvo él participando, acogía a los cristianos y los arrastraba a las cárceles. Pablo se llamaba Saulo en esa época. En Hechos 20:24 dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, repito, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio que hoy te predico. Si usted me pregunta: pastor, ¿qué tipo de evangelio predica usted? Hay dos temas muy importantes que yo uso siempre en mis predicaciones. Uno es el reino de Dios, el evangelio del reino, y dentro de ese concepto, el mensaje de ese evangelio es de gracia, un mensaje de redención por gracia, accesible, disponible a todo ser humano. No importa de dónde vengas, no importa qué haya pasado en tu vida, hay gracia para ti, como la hubo para el apóstol Pablo. Entonces podemos decir que cuando entendemos la gracia, entendemos que hay un antes y un después en la vida tuya y la mía. Yo no estoy aquí para hablar de mí hoy, pero yo tengo un antes también, y necesitaba de gracia de Dios. Sé que tú también sabes de tu necesidad de gracia. Primera Timoteo 1:13-15 dice: y habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo está hablando y dice: habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué es blasfemo? Uno que dice cosas ofensivas contra alguien, pero en especial contra Dios, y Pablo era blasfemo. Perseguidor e injuriador. Injuriador es que dice falso, miente, le echa ideas negativas a la gente, instiga contra esa gente, y él lo hacía contra los cristianos.
Mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pablo admite, reconoce una época en mi vida en que era un ciego, un ignorante. Pero por la gracia, verso 14, pero por gracia, diga conmigo usted ahí donde está también, pero por gracia de nuestro Señor, que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel, dice, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué potente ese testimonio de Pablo, un hombre que recibió gracia, gracia inmerecida, por la vida que él dio o vivió antes, la manera en que trató con la iglesia, con los creyentes. Yo hace poco estuve chateando en un grupo por ahí, donde estábamos hablando precisamente del aborto y cosas como eso, y había una persona opuesta totalmente a esa manera en que los cristianos lo vemos. Y llegó un momento dado en que esa persona se puso a ofenderme, a mí y a todos los cristianos, y usó palabras bien horribles contra mí y contra los cristianos. Bueno, ¿yo qué iba a hacer? ¿Ponerme al mismo nivel? ¿Decirle también cosas horribles? No, ese sería el viejo hombre de José Matamoros, y ese ya se murió, el viejo hombre. Pero en lugar de eso, como siervo de Dios, como Pablo, igual que entiendo la ignorancia en que estaba, le hice ver algunas cosas que yo sé que le deben haber dejado inquieta a esa persona. Claro que sí, porque como Pablo dice, hemos recibido gracia a pesar de nuestra ignorancia cuando anduvimos en las cosas del mundo sin conocer la palabra de Dios, sin conocer de cerca la gracia de Dios. Por eso Efesios 1:6 al 8 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué nos hizo aceptos? La gracia. ¿Qué te hace ser aceptado ante Dios? La gracia. ¿Sabe? Uno de los problemas que tiene mucha gente hoy día es que no se pueden aceptar a ellos mismos, precisamente porque han vivido tan mal, han vivido tan bajo, que dicen, yo no me acepto como soy lo más bajo. O otros puede ser que sean también el otro extremo, orgullosos, extremadamente idólatras de sí mismos, y tampoco vean la gracia con valor y digan, no necesito la gracia, yo me valgo yo mismo. Están los dos extremos, pero cualquiera de los dos necesitan la gracia de Dios. Verso 7, Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí le pongo énfasis a esa expresión, riquezas de su gracia. Cuando dice riquezas, quiere decir que no falta, que abunda, que es un tesoro también, implica eso, que la gracia es una riqueza, es un tesoro. Por eso es otorgada por Dios como algo que no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Verso 8, que hizo sobreabundar. Otra vez, un término que habla de abundancia. La gracia es abundante. La gracia no tiene límites, no se acaba. No es que Dios ya la repartió y se acabó. No es así. La gracia nunca se acaba. Está disponible siempre, en todo momento, para ti y para mí. ¿Cuánta gracia necesitas? Pregúntate hoy. ¿Poca? ¿Mucha? ¿Demasiada? Hay abundante. Hay toda la que quieras, porque la puedes tener en Cristo, solo en Él. Por eso aprovéchala entonces, aprovecha esa gracia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, aprovéchala. No la mal uses, no la ignores, no la menosprecies en ninguna manera, sino más bien aprovéchala y di, Señor, como Pablo dijo, antes no entendía, ahora entiendo y ahora voy a hablar, testificar
de la gracia tuya en mi vida. Y las cosas que recibo sé que son por gracia. No solo tu salvación, ¿sabes? Aparte de tu salvación, que es lo más importante, también Dios quizás te ha bendecido, te ha dado gracia en otras áreas, en otras maneras en tu vida. Te ha dado gracia con tu trabajo, con tu profesión. Te ha dado gracia en cuanto a que hay mucha gente que te respeta y te sigue y te ama. Te ha dado gracia con la familia que tienes, con una esposa o un esposo, con hijos especiales, lindos. ¿Ves? Si lo pongo en otros planos, hay gracia también en todo eso. La multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir toma muchas formas, muchas manifestaciones. No estamos, los que estamos en la gracia de Dios, no estamos en ninguna manera maldecidos. Estamos bendecidos, más bien. Pero claro, la más importante de todas es la salvación. La salvación. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En eso se resume la teología evangélica cristiana de la mayoría de las iglesias. Creo que la mayoría. Somos salvos por medio de la fe, no por nosotros, es don de Dios, es gracia. La iglesia Casa del Rey, donde somos pastores, es una iglesia de gracia, donde cualquier persona puede ser salvo, no porque está en nuestra iglesia, pero porque entiende el mensaje que le damos de la gracia que es en Cristo Jesús, que es un don de Dios. Por gracia sois salvos. No tenemos que hacer méritos, obras, tratar de comprar en ninguna manera el favor de Dios. Es un error cuando escucho predicadores o mensajes de otras iglesias o denominaciones o aún sectas falsas, dando a entender de que la salvación va a requerir muchos sacrificios tuyos, que la salvación va a requerir que des tremendas semillas materiales también. De ese tipo de mensajes son totalmente fuera del orden de Dios, del reino de Dios, del concepto correcto de la gracia de Dios. Están fuera de eso. La salvación es por gracia, es por fe, no es de nosotros, es don de Dios. Lo que te toca es corresponder, responder a esa gracia. Entonces, no menospreciarla. Dice Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pon atención a eso. En Hebreos 10 hay todo un contexto que habla muy claramente de que somos salvos por gracia y por fe, pero que tenemos que apreciarla. Que si la pisoteamos y la despreciamos, nosotros mismos nos condenamos. Dios no quiere condenar a nadie, todo lo contrario, que todos sean salvos. Pero dice: si alguno pisoteare al Hijo de Dios. A mí me da tristeza cuando escucho personas rechazar al Hijo de Dios, burlarse de las cosas de Dios, burlarse de la Biblia, de la palabra de Dios, porque sé que están actuando, influenciados por el enemigo de la gracia, que sabemos quién es, ¿verdad? El que tenga por inmunda la sangre del pacto, o sea, el que no aprecie la sangre que Jesús dio para el pacto de salvación de la humanidad, el que tenga esa clase de actitud, se condena a sí mismo. Jesús mismo lo dijo: el que no cree en mí ni en mis palabras, se condena a sí mismo. Jesús no dijo yo le condeno, se condena a sí mismo. Porque en esa sangre y en ese pacto hemos sido santificados. Y dice, concluye el verso 29, Hebreos 10: y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí se refiere a que el Espíritu Santo es el que llena la vida de una persona y le hace experimentar la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando alguien rechaza al Espíritu Santo, como hay algunas sectas que lo hacen, está rechazando también la gracia, está también rechazando lo que implica la gracia de Dios,
porque la gracia de Dios fue ejecutada a través de Cristo, viene de parte de Dios, es ejecutada a través de Cristo en la cruz del Calvario por su sangre derramada allí, y la recibimos en nuestro ser interior por la presencia del Espíritu Santo. Es la Trinidad operando para que todo redunde en nuestra salvación por gracia. Amén. Y una vez que la experimentas, una vez que la gracia la entiendes, la vives, la sientes, no puedes callar de ella. ¿Ves? Mira, lo que dice Jesús en Mateo 10:8 siempre me ha impactado. Y espero que lo haga para ti también. Jesús dice ahí en Mateo 10:8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vuelvo a repetir esa última frase: de gracia recibisteis, dad de gracia. Los discípulos habían aprendido de Jesús a dar, a ser dadivosos, no de lo material, en lo espiritual, a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, porque ellos mismos recibieron eso. Miren, cuando alguien ha estado atado al vicio, a la esclavitud de un vicio, es el que puede Dios más usar para ayudar a otro que está en lo mismo. Como ejemplo, cuando alguien ha pasado una crisis de una enfermedad, es un sobreviviente de cáncer o de cualquier otra enfermedad, esa es la persona que más va a poder sentir empatía y ayudar a otro que está pasando por esa misma situación. Es la persona que va a ver, ¿cómo decírtelo?, que va a aplicar este principio: de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora va a decir: yo sé lo que es recibir gracia, porque fui sanado, porque fui libertado, porque fui transformado. Y por esa razón no puedo callarme, tengo que otorgar gracia, tengo que testificar de gracia en mi vida también. De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero terminar con lo que dice Romanos 5:20. Allí dice que su gracia, da a entender, su gracia está disponible hoy. No estoy hablándole de algo que pasó en la época bíblica y que hoy día no funciona o no opera, ¿no? Es para ti hoy y para mí también. Romanos 5:20 dice: la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley descubre el pecado, la ley te hace ver dónde fallaste, y la ley te señala. Pero te señala para que entiendas el nivel de perdón, el nivel de gracia que se te está dando. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. A mí me han dicho: pastor, ¿por qué le va a ir a hablar a la gente que no quiere oír? Porque ahí abunda el pecado y puede abundar la gracia también. Pastor, ¿cómo va a ir a tal ciudad donde hay tantas cosas pasando y evangelizar en ese lugar donde eso parece Sodoma y Gomorra, donde hay más pecado? Abunda la gracia también. Y eso es a nivel de una sociedad, pero te hablo ahora a nivel personal. Yo no sé qué has vivido, qué experiencias has tenido, qué necesidad hay en ti hoy de gracia. Pero te quiero invitar ahora mismo a hacer la misma oración que hizo John Newton. ¿Recuerdas? Empecé mi predicación hablándote de John Newton, el que escribió el himno Gracia Sublime. Y él en aquella playa, cuando su barco naufragó y llegó a una playa en Irlanda, ahí se inspiró en ese canto y ahí escribió la letra de Gracia Sublime, que rescató a un pecador como yo, dice ese canto. Inmerecida gracia. Yo creo que para ti esa gracia está disponible también hoy. Puedes reconocerlo. Puedes ahora mismo, si puedes, cerrar tus ojos. Depende de dónde estés, pero orar conmigo y hacer esa oración de John Newton. Sublime gracia que rescató a uno que estaba tan perdido como yo. Fui ciego
mas veo hoy perdido y encontrado ahora. Ora conmigo. Señor Jesús, dile: yo quiero que hoy tu gracia me alcance, tu gracia me cubra. Yo sé que he fallado muchas veces, yo sé que he caído muy bajo, yo sé que he actuado totalmente, Señor, contrario a lo que a ti te agrada tal vez. Pero hoy yo apelo a tu gracia. Yo reconozco, Señor, que así como aquel hombre, John Newton, estuve rebelde a ti, he andado en rebeldía, pero hoy me reconcilio contigo. Yo reconozco como el apóstol Pablo, que odiaba o me caía mal o rechazaba a los cristianos, pero que hoy tomo la bandera de la fe también con Pablo. Yo reconozco, Señor, que hay cosas ocultas en mí que tal vez nadie sabe y que me estorban, que acusan mi conciencia, y por eso vengo a ti para pedirte gracia y perdón. No lo merezco, pero lo quiero recibir por tu dádiva de gracia. Hoy, Señor, yo me arrepiento. Yo reconozco mi pecado delante de ti. Y reconozco que yo mismo no puedo limpiarme, que ese pecado me acusa. Pero por tu gracia, yo creo que puedo hoy ser limpio y perdonado. Oh Señor, perdóname también si he sido una persona religiosa, pero que no he aprendido a depender de tu gracia, que por ser religioso he pensado que es suficiente con que yo nada más sea religioso, que yo nada más vaya al templo, a la iglesia, lea tu palabra de vez en cuando, pero que busco justificarme siempre en mí mismo y no en ti, no en tu gracia. Hoy yo pido perdón por eso también, Señor, porque no me justifico como humano ni como religioso. No puedo, nada te satisface a ti que yo humanamente pueda hacer. Ninguna expresión de religión es suficiente, Señor. Solo basta tu gracia. Yo lo admito hoy y lo recibo por fe. Recibo por fe salvación el día de hoy. Sublime gracia, la gracia más grande. Por eso eres tú quien la da, nadie más puede darla. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo la creo y la recibo. Sí, Señor, gracias. Aleluya. Mira, la palabra gracias viene de esa misma raíz, gracia. Y hoy esa palabra tiene que salir de tu boca. Gracias por tu gracia inmerecida. Sí, exprésalo. Sublime gracia que me salvó a uno tan ciego, tan perdido, tan extraviado como he sido yo, Señor. Mire, gracias. Lleva ese mensaje en este mundo tan lleno de gente que lo que tiene es odio en su corazón, como lo tuvo John Newton, como lo tuvo Pablo y otros. Lleva ese mensaje de gracia a los que no lo tienen. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Y recuerda, ya pronto estaremos reuniéndonos aquí en el templo, en el 750 sur de la calle Roger Williams Road, en Apoca. Tu servidor, Pastor José Abdiel, mi esposa Teresa, estaremos aquí para recibirlos, la pastora y yo, a recibirlos y expresarles la gracia de Dios personalmente. Queremos que seas parte de una iglesia de gracia. Esta es una iglesia de gracia, Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Te repito la dirección: 750 Sur Roger Williams Road, al norte de Orlando.
Y en este día, si te ha inquietado mi predicación, si te ha hablado a tu vida, escríbeme ahí en los comentarios. Al final, yo los estaré leyendo y te estaré contestando para que te pueda ayudar espiritualmente. Bendecidos, los vemos muy pronto, de nuevo, con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Nos vemos aquí de nuevo esta semana, el viernes, que tenemos de nuevo el estudio de reflexión bíblica. Paz del Señor, la gracia del Señor sea contigo y tu casa y tu familia.